La Secretaría de Gobernación debería investigar si la organización religiosa conocida como la Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara, estaría violando la Constitución política del país y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues está a un paso de conseguir el registro de un nuevo partido político estatal en Jalisco. La Iglesia La Luz del Mundo, cuya sede mundial se ubica en Guadalajara y es liderada por Nason Joaquín García desde una cárcel estadounidense, está a un paso de constituir su propio partido político en Jalisco con el nombre de Partido Humanista. Esto, así en estos términos, lo publicó el Sistema de Información Radiofónica Notisistema de Guadalajara el viernes 20 de febrero de 2026. Y en iguales términos también lo publicó el periódico Mural. Ese mismo día, el periódico Mural de la capital tapatía publicó la misma versión y agregó que como representante de Contrusuay, la organización que promueve el Partido Humanista en Jalisco, aparece Basti Sabdi Arana Cruz, una abogada vinculada a La Luz del Mundo, quien reside en la colonia La Hermosa, provincia de Guadalajara, el barrio que alberga la matriz mundial de esta iglesia. Además, se explica que Arana Cruz se muestra en redes sociales cercana al diputado federal morenista Fabio Castellanos Polanco, actual diputado federal por Morena por el Distrito 9 de Guadalajara, zona de enorme influencia de la Iglesia La Luz del Mundo que encabeza Nason Joaquín García. Bajo la razón social, Contrusuay fue la única agrupación política que completó los requisitos impuestos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Esto publicó Mural el reciente viernes 20 de febrero del 2026. Esta organización sumó 20.040 ciudadanos a sus filas y realizó 89 asambleas municipales, al rebasar en 16% los requisitos mínimos. Detalló en su informe preliminar la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos del órgano local electoral con corte al 31 de enero del 2026. Es decir, está en estudio el trámite final para autorizar este nuevo Partido Humanista en Jalisco, que sería un partido impulsado y organizado por la Iglesia La Luz del Mundo. Vemos en la siguiente imagen a 3 políticos de Morena que están vinculados estrechamente a La Luz del Mundo. Ahí ve usted al exdiputado federal Hamlet García Almaguer, al senador en funciones Emanuel Reyes Carmona y al diputado federal Fabio Castellanos Polanco, diputado por el Distrito 9 de Guadalajara. Ellos 3 son los que articulan todos estos movimientos políticos de la Iglesia La Luz del Mundo. Por mandato constitucional, plasmado en el artículo 130 de nuestra Carta Magna, existe el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, todas las iglesias, que establece que los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados excepto que se separen de su ministerio. Quienes hubieren dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establece la ley, podrían ser votados, dice la Constitución. El mismo artículo señala que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Es muy terminante la disposición constitucional en el siguiente sentido. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público precisa que es la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, por supuesto, la responsable de cumplir y vigilar que se cumplan todas estas disposiciones con respecto a las iglesias y a la separación de los asuntos públicos, de los asuntos del Estado, de los asuntos de la religión y de la conciencia. La Luz del Mundo ha avanzado mucho en su propósito de tener influencia política y lo ha logrado al amparo del partido Morena. El 20 de abril del 2023, el periódico español El País reseñó que el Instituto Nacional Electoral había aprobado el registro como agrupación política nacional de la organización Humanismo Mexicano, que fue fundada y está liderada por miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Vemos en la siguiente imagen una publicación en la red social X de el actual senador Emanuel Reyes, quien dice lo siguiente: lo logramos. Hoy el Consejo General del INE aprobó el registro de nuestra agrupación política nacional, Humanismo Mexicano, constituida por más de 25,000 ciudadanas y ciudadanos libres. Y vea usted las fotos que le ofrecemos en esta publicación del senador Emanuel Reyes. Humanismo Mexicano está encabezada por el senador de Morena, Emanuel Reyes Carmona, quien también es miembro de La Luz del Mundo. Otros legisladores de Morena que también pertenecen a la Iglesia La Luz del Mundo, como le señalábamos, son Hamlet García Maguer, actual asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, y Fabio Castellanos Polanco, que es diputado federal. Ellos, tanto García Almaguer como Castellanos Polanco, acompañaron a Reyes Carmona al Instituto Nacional Electoral para el registro de Humanismo Mexicano. Y en la siguiente imagen los vemos a los tres muy juntitos y muy sonrientes. Ahí ve usted al actual senador Emanuel Reyes, al diputado federal Fabio Castellanos en medio, el del trajecito de cuadros, y a la derecha vemos a Hamlet García Maguer, quien en este momento es asesor parlamentario, pero en los 3 años anteriores fue diputado federal por Morena. También en la siguiente imagen vemos el organigrama básico de la agrupación política nacional Humanismo Mexicano, que publica el Consejo General del INE. Esto lo publicó el 1 de febrero del 2024 y ahí vemos que Emanuel Reyes Carmona aparece como presidente de Humanismo Mexicano y Fabio Castellanos Polanco de Jalisco aparece como secretario general. Y ahí están otros nombres, todos ellos vinculados a La Luz del Mundo. La Luz del Mundo tiene actualmente 2 diputados federales en activo en la Cámara de Diputados y uno más con licencia. Se trata de los legisladores Emanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Fabio Castellanos Polanco, quien también es delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Jalisco y consejero nacional del partido. Además, tienen al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del Partido Verde Ecologista de México, quien es hijo de Rogelio Zamora Barradas, presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, exdiputado que ha militado en el PRI y el PRD y quien maneja la política interna de esa iglesia. Todo esto que le acabo de leer lo reveló Sharim Guzmán, un ex colaborador de la Cúpula de La Luz del Mundo, en entrevista en el programa Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez el 19 de enero del 2023. Por eso se refiere a los 3 diputados. En ese entonces Hamlet García Almaguer también era diputado, lo mismo que Emanuel Reyes Carmona y que Fabio Castellanos Polanco. Y vemos en la siguiente imagen al ex senador de Morena vinculado a la Iglesia La Luz del Mundo, Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien fue senador del 18 al 24 y llegó al cargo por la vía de representación proporcional por el PRD, pero después se cambió al Partido Verde Ecologista. Según versión del diario NTR de Guadalajara, publicada el domingo 9 de junio de 2019, él es hermano de Alma Zamora, esposa del líder religioso Nazón Joaquín García, con quien procreó 3 hijos. Es decir, este Rogelio Israel Zamora sería cuñado de Nazón Joaquín García. Bueno,
Pues Rebeca Alcaide Cruz, usted vio el nombre de Rebeca Alcaide en el organigrama de la dirección de la organización política Humanismo Mexicano que le mostramos hace unos segundos. Bueno, pues esta persona, Rebeca Alcaide Cruz, quien en el actual directorio de Humanismo Mexicano figura como secretaria de organización, fue secretaria técnica de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cuando era presidida por el diputado Emanuel Reyes Carmona, en tanto que el secretario de Finanzas, Israel Vázquez Briceño, es amigo muy cercano al secretario general de Humanismo Mexicano, el diputado Fabio Castellanos. Como usted puede ver, hay vasos comunicantes directísimos entre la cúpula de Humanismo Mexicano, los legisladores de la Luz del Mundo y la Iglesia de la Luz del Mundo. En medio de severos cuestionamientos por su participación en los comicios para la renovación del Poder Judicial de la Federación, porque la ley prohíbe a las organizaciones religiosas involucrarse en la elección de servidores públicos, la Iglesia La Luz del Mundo colocó en los comicios de junio del 2025 a 3 jueces federales de distrito. Pero hay otros datos que es importante rescatar. Por ejemplo, en el actual Comité Ejecutivo Nacional de Humanismo Mexicano aparece como secretaria de Formación y Capacitación Cintia Guadalupe Teniente Mendoza, quien fue candidata a magistrada en materia de trabajo en el 16º Circuito de Guanajuato. Escuche usted, esta señora, Teniente Mendoza, es presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, por el partido Morena. Y además es esposa del senador morenista Emanuel Reyes Carmona, a quien se le atribuyen vínculos estrechos con la cúpula de la Iglesia La Luz del Mundo, según referencia de los periódicos Reforma y Milenio, publicadas en los dos casos el jueves 3 de abril del 2025. El senador Reyes Carmona es el suplente de Marcelo Ebrard Casaubón, quien dejó el Senado para desempeñarse como secretario de Economía en el actual gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, llegó por escalafón. Y vemos en la siguiente imagen la ficha de Cintia Guadalupe Teniente Mendoza publicada por el INE cuando fue candidata a magistrada especializada en trabajo. Y vemos en la siguiente imagen a Cintia Guadalupe Teniente Mendoza, presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, por Morena, con su esposo el senador morenista Emanuel Reyes Carmona. Esta foto la tomamos del Facebook oficial de la alcaldesa de Villagrán. El USAI Rafael Aguilar ganó la contienda para ser jueza de distrito penal en Jalisco con una votación de 62.671 sufragios. Rafael Aguilar es hija de Samuel Rafael Quintana, ministro de culto de la Luz del Mundo. La organización Defensores calificó la postulación de Rafael Aguilar, es decir, de el USAI Rafael Aguilar, como altamente riesgosa, por considerar que se trataba de una líder de la congregación. La jurista se formó en una escuela llamada Instituciones Educativas Hermosa Provincia, fundada y patrocinada por la Luz del Mundo. Madian Sinaí Menchaca Sierra ganó el cargo de jueza administrativa en el Distrito Judicial número 1 de Jalisco con 43.493 votos. Ella es hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán, principal figura de la Iglesia La Luz del Mundo, tras la captura y encarcelamiento de Nazón Joaquín García, es decir, quien heredó y quedó al frente de la congregación evangélica tras el encarcelamiento del también llamado apóstol de Jesucristo. Esto señala la versión compartida por los periódicos Reforma y Milenio en publicaciones del jueves 3 de abril del 2025, para que si usted quiere búsquelo y chéquelo. Otro caso es el de Salma Yanay Martínez Macías, que ganó el cargo de juez de distrito en materia penal por el estado de Coahuila. La abogada ha reconocido su membresía de la organización evangélica en publicaciones de Facebook. En un mensaje en la red social,
afirmó que uno de sus objetivos era ser un orgullo para la iglesia fundada por el apóstol de Jesucristo. Además, en chats organizados por miembros de la Luz del Mundo, se pedía a los miembros votar por los candidatos patrocinados por la congregación religiosa. Una de ellas justamente Martínez Macías, que finalmente triunfó en la elección judicial. Esto señala el periódico El País en su información publicada el 9 de junio del 2025. Y en la siguiente imagen vemos los rostros de las 3 nuevas juzgadoras de distrito vinculadas a la Luz del Mundo. Elusay Rafael Aguilar, Median Sinaí Menchaca y Salma Hanay Martínez. Hay mucho que la Secretaría de Gobernación tendría que investigar con respecto a la Luz del Mundo. Aunque sus influencias políticas en Morena y en el gobierno de la Cuarta Transformación le permiten tener una red de protección frente a las exigencias del cumplimiento estricto de la Constitución General de la República y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.